Bueno, hola a todos, bienvenidos a otra charla más de la NetCoreConf virtual que estamos haciendo. Espero que estéis disfrutando de todas las charlas y bueno, si llegas aquí después, que también lo disfrutes, es lo bueno de tenerlas online en YouTube. Yo soy Geray Julián, soy desarrollador y CTO en DevsDNA. Somos una pequeña empresa de desarrollo móvil que estamos enfocados sobre todo en Xamarin, ¿vale? Y hoy os quiero hablar sobre todo de Xamarin Bindings, de los bindings nativos, no binding de datos, y cómo poder aprovecharnos de SDKs, librerías y demás que tengamos nativos, tanto en iOS como en Android, para añadir más funcionalidad a nuestra aplicación. Como, bueno, no es un proceso trivial, pero como es algo bastante sencillo y además que nos da unas posibilidades muy grandes de aprovecharnos de un montón de código que ya existe para las plataformas. En primer lugar, eh, decía mi abuela que es de bien nacidos ser agradecidos y bueno, al final todos los eventos de la NetCoreConf, tanto los presenciales como este virtual, se hacen porque pues, todas estas empresas confían en el evento y lo apoyan de una forma o de otra para poder realizarlo. Así que, bueno, lo primero es darles las gracias y, y, y que sepáis que eso, que están ahí y están apoyando a la comunidad. Y bueno, vamos a entrar un poco en materia. Lo primero que me gustaría que pensásemos o que viésemos es cómo funcionan realmente internamente Xamarin, qué es lo que hace, qué es Xamarin, porque muchas veces lo usamos, es un poco magia, es una caja negra, pero realmente no sabemos qué pasa. ¿Cómo puede ser que nuestro código de .NET, escrito en C#, compilado a IL, acabe ejecutándose en Android y en iOS de forma nativa, ¿no? Bueno, en Linux, en Windows, en muchos sitios más, pero principalmente en Android y en iOS. ¿Cómo se ejecuta esto? ¿Y qué es esto de que se ejecuta de forma nativa? ¿Vale? ¿Esto qué significa? Vale, en primer lugar, en el caso de Android, lo que tenemos es una implementación de mono. Muchos si conocéis la historia de Miguel de Icaza, siempre ha trabajado mucho, muy pegado a Linux y fue uno de los impulsores, de los creadores iniciales del proyecto mono.net. Básicamente es un port de la superficie del API de .NET para Linux. Lo que se hizo luego, durante su etapa en Novell, fue, en primer lugar, con Monodroid, portar este mono.net, esta máquina virtual de .NET en mono, en Linux, portarla a Android. Lo bueno que tenemos aquí es que eh, no es una máquina virtual que esté hecha en Java sobre el Android Runtime o sobre lo que era Dalvik antiguamente, sino que es una máquina virtual hecha en C que se asienta sobre el kernel de Linux directamente y está a la misma altura, está al mismo nivel que el Android Runtime. ¿Vale? Son dos máquinas virtuales que van a correr en paralelo en el dispositivo, Mono por un lado y ART por el otro, y que además con el Android Callable Wrappers van a poder comunicarse entre ellos. ¿Vale? Luego veremos, ahora en la siguiente slide, podemos ver qué es el Android Callable Wrappers. Nuestro código que escribamos, nuestro código C#, cuando necesita acceder a APIs de .NET o los bindings de Android, que veremos luego cómo se hacen, lo va a hacer con algo que se ejecuta sobre mono, sobre la máquina virtual de mono. Sin embargo, cuando accedamos a código de Java, al namespace de Android, vamos a acceder directamente a ART. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo podemos desde C# acabar llamando a código de Java, de Android y de la ART con los managed Callable Wrappers? Básicamente vamos a tener una capa de una librería que nos expondrá
todo el código de Android y de Java para que podamos consumirlo. Lo bueno que tenemos con esto es que no es una abstracción sobre otra abstracción sobre otra en la que estemos ocultando la RT, sino que estamos trabajando en paralelo con las dos partes del dispositivo. Si, por ejemplo, usamos en nuestra aplicación usamos un SQLite para acceso a datos, para guardar datos en dispositivo, ese SQLite es un .so, es una librería nativa de Android que usará la RT y no vamos a hacer una reimplementación, o sea, no se ha hecho una reimplementación de SQLite tirando de mono, sino que se usa directamente la nativa de Android. Por esto muchas veces decimos que el rendimiento debería ser el mismo o muy cercano al rendimiento nativo, ¿vale?, que tenemos en una aplicación Android, porque muchos de los componentes que vamos a hacer, que vamos a usar, son componentes totalmente nativos, ¿vale? Con lo cual no deberíamos tener una diferencia demasiado grande. Tenemos una pequeña abstracción en forma de los Calabres wrappers tanto de Android como los managers, pero salvo eso, que suelen ser carcasas vacías, no deberíamos tener ninguna abstracción más. Por resumir, ¿qué tenemos? Usamos el JNI, el Java Native Interface, que es básicamente una clase de Java que nos permite invocar código nativo que esté escrito en C. Esto es como antiguamente en Win32 o en Windows Forms, cuando usábamos el pinvoke, el delay invoke, para acceder a librerías de Win32 nativas, desde Visual Basic.net y demás. Es lo mismo para la versión de Java, es acceder a ese código nativo en C. Entonces, esto lo va a manejar internamente el mono runtime y ahí no nos tenemos que preocupar. La conexión entre nuestras APIs de .NET y las APIs de Java y de Android se hacen usando las Managed Calabre Wrappers, que es básicamente un mecanismo usando el JNI para invocar a código de Java desde C#. En ese sentido, por ejemplo, la librería de mono.android es básicamente, salvo alguna excepción, es todo Managed Calable Wrappers. Básicamente son funciones vacías, son métodos vacíos en las que tenemos la clase definida, tenemos el método y dentro del método lo que se hace es usar JNI para invocar al código nativo de Android que corresponde a esa clase. Así tenemos mono.android, lo que tiene es toda la replicación de los métodos de Android para que podamos invocarlos desde C#, pero son caparazones vacíos que lo único que hacen es hacer una pasarela para que podamos comunicar nuestro código en .NET con el código de Java. Y a nivel nativo de las dos máquinas virtuales para que puedan comunicarse, el problema que tienen el ART es que el Android Runtime no permite registrar directamente, invocar código nativo directamente. Entonces, para solucionar esto, existen los Android Calable Wrappers que nos permiten registrar un wrapper que pueda ser invocado para invocar el código de la RT. Entonces, los ACW los genera Monodroid durante la compilación. Cuando compilamos, se generan los Android Calable Wrappers con todos los wrappers que vamos a necesitar para nuestra aplicación para que pueda invocar a Android. Así básicamente funciona. O sea, luego lo explicaremos, pero esto ya veréis que cuando profundizamos solo un poquitito, esto solamente es rayar un poco la superficie de cómo funcionan Xamarin I o Xamarin Android a nivel nativo, Xamarin Native, veréis que a mí me gusta mucho compararlo con Matrix o con trucos de magia. ¿Vale? Es un poco hacernos una ilusión de que funciona de una forma, pero realmente lo que está pasando es algo totalmente trivial, bien ejecutado y bien desarrollado, pero que llega a ser, de lo bien que se ha hecho, es trivial. Esto en cuanto a Android. En el caso de iOS, aquí tenemos un poco más de restricciones. En primer lugar, nos encontramos con que Apple no permite
una máquina virtual ejecutándose en iOS en tiempo de ejecución. No podemos ejecutar código, no podemos evaluar, pero ejecutar sí, evaluar código en tiempo de ejecución, con lo cual un using time, como es lo que hacemos en Android, no es posible en iOS. En iOS necesitamos hacer un AOT completo de la aplicación, un ahead of time, una compilación y un linkado previo al despliegue. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos nuestra aplicación escrita en C# y las librerías nativas. Y viendo los bindings como los que vamos a ver ahora para nuestras aplicaciones de terceros, esos mismos bindings son los que se usan para poder acceder a las APIs de iOS. Las APIs de iOS van a correr sobre Objective-C y todas nuestras APIs, todo nuestro código, se le va a hacer un AOT. ¿Vale? Ese AOT, vamos a ir un momento para atrás, ya va a hacer que nuestro código corra directamente sobre el kernel de iOS. Con lo cual vamos a tener unas APIs, aunque estén escritas en C#, que van a tirar directamente de nativo y que simplemente vamos a tener un puente para poder invocar a APIs específicas del sistema. ¿Vale? ¿Cómo funciona el AOT? Básicamente tenemos nuestra aplicación escrita en C# o C#, lo pasamos por el compilador C#, que es el Monotouch, lo cual nos da un código MSIL, el Intermediate Language, que se genera con el compilador de C#. A esto lo que vamos a hacer este código, este IL, es hacerle un ahead of time, compilarlo automáticamente usando Xcode Builder, usando en Monotouch para generar un binario nativo 100% de iOS. Y es importante estas dos partes, el Monotouch y que todo va a ser ahead of time. ¿Vale? Con lo cual siempre nuestro código va a ser totalmente binario. Como veis, esta parte es bastante sencillita, porque aquí como no tenemos máquinas virtuales ni nada por el estilo, no tenemos que preocuparnos de estas cosas. Con esto, al final, es a lo que os contaba que Xamarin es una especie de Matrix. Lo podemos ver como la pastilla que se toma Neo. Al final, la idea es poder escribir el código en C#, pero no tiene por qué ese código no tiene por qué ser el que finalmente se ejecute en nuestra aplicación. Quiero decir, ese código en C# está ahí solamente para poder escribir en Visual Studio y poder acceder en C# a las APIs de Android y de iOS. Pero mucho de ese código se elimina y no existe en la aplicación final, porque se sustituye por sus equivalentes de Android o de iOS. Entonces, Xamarin, como hemos visto, mono.android, solo tenemos las declaraciones de la API, es como si tuviésemos un montón de clases fake implementadas en C# y que por debajo lo que hacen es usar el JNI para invocar a la API nativa. Es un medio de transporte de nuestra llamada en C# a la API nativa en Java. Y en el caso de iOS tenemos un binding que son básicamente, como veremos ahora, un montón de declaraciones. Es como un punto HDC en el que tenemos todas las declaraciones de nuestros métodos y que al compilar se elimina el binding y hacemos una conexión directa, de forma que tengamos todo en ahead of time compilado. Depende de cómo lo veáis, lo podéis ver como que es un sugar syntax definitivo, ¿no? O sea, ya no solamente que podamos hacer una sintaxis bonita y más legible, sino que estamos escribiendo código de Java y Objective-C en C# directamente. Con lo cual, bueno, es una forma de hacerlo. ¿Qué pasa? Esto para el framework, pero si el framework funciona así, si Xamarin iOS, Xamarin Android funciona así, si yo puedo coger el Xamarin Android y acceder a la librería de Android del GPS porque hay un mono.android que tiene un método creado que llama al JNI,
Yo no me puedo crear una librería de C# que use el JNI o de Java que use el JNI y que llame a esa función o ese código de Java desde mi código de C#. Yo no puedo, por ejemplo, hacer de alguna forma que mi código de Xamarin iOS llame a una librería que yo tenga, un .a o un .framework propio en Objective-C o en Swift. Se puede hacer, ¿vale? Es la magia que tiene esto. Como todo el sistema está construido de esta forma, podemos hacer esto, que estos son los Xamarin, los bindings nativos de Xamarin, tanto de iOS como de Android, son específicamente esto. Recordad que aquí hablamos, ahora vamos a ver una demo y lo vamos a ver con más profundidad, ¿vale? Pero vamos a hablar de cosas generales para saber cómo funciona. Al final tenemos dos partes diferenciadas, el tiempo de desarrollo y el tiempo de ejecución. En el tiempo de desarrollo lo que vamos a tener es nuestra librería nativa, que puede ser un .a, un .framework, un .ar o un .jar, depende del sistema operativo, de la versión que tengamos. Y un proyecto de binding. Esto nos va a permitir decir, oye, en esta librería nativa existe un método que se llama initialize, que tiene un parámetro que se llama folder, por ejemplo, que es una string. Y esto se mapea a nativo de esta forma. Cuando compiles esta librería, oye, imagínate, quiero que en vez de tener el namespace org.android.mi desarrollo, pues quiero que sea algo más .netero, quiero que sea algo más parecido a .net y que esto se llame pues mi desarrollo.library. Lo que sea. Entonces nos permite acceder y hacer esos cambios, esos mapeos de cómo se llaman los métodos para que nuestra aplicación pueda consumir esto. Todo en tiempo de desarrollo. En tiempo de ejecución, este binding queda solamente como una pequeña capa de conexión entre nuestra aplicación y la librería nativa, pero vamos directamente de uno a otro, al hierro. Esto nos permite que el rendimiento sea muy bueno, ¿vale? Y de hecho, el ejemplo que vamos a ver hoy es un ejemplo bastante interesante porque tanto en iOS como en Android vamos a hacer uso de un framework de terceros, pero vamos a tomar dos estrategias. En el caso de iOS, lo que vamos a hacer es que, como ese framework es muy grande y muy complejo, vamos a hacernos una pequeña librería nativa nuestra propia en Objective-C que acceda a ese framework, haga lo que tenga que hacer y que nos devuelva los resultados, de forma que minimicemos la superficie de API que tenemos que mapear y con la que tenemos que trabajar. Pero en el caso de Android, como el mapeo, ya veréis, de Java a Android a C# es muy sencillo y casi no requiere ningún esfuerzo, vamos a mapear la librería de terceros directamente sin meternos en medio y vamos a escribir ese código en C#, ¿vale? Vamos a ver cómo las pequeñas diferencias de, por ejemplo, usar código 100% nativo desde nuestra app a el rendimiento que tenemos en C# con una máquina virtual en vez de usar C directamente, por ejemplo, ¿vale? Vamos a ver esas pequeñas diferencias de rendimiento entre un Android y un iPhone, en este caso un iPod, ¿vale? Para ver que dependiendo de la estrategia que tomemos, vamos a ganar más o vamos a perder, vamos a tener que ajustar nuestro rendimiento. Y bueno, las palabras se las lleva el viento y tampoco quería daros mucho la turra con las slides. Yo creo que ya está bien para los primeros 20 minutos de charla más o menos de slides. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Espero que funcione con la iluminación que tengo aquí y con mi mesa que es negra, pero vamos a coger el SDK de OpenCV completo para iOS, que está hecho en Objective-C más C, y para Android, que está en Java y C, y vamos a consumirlos de una aplicación de Xamarin Forms. Lo que os decía, en el caso de iOS, vamos a hacerlo con una pequeña librería que vamos a crear nosotros. Y luego, en el caso de Android, en vez de hacerlo en Java o en C, lo vamos a
mapear completo a C# y vamos a usarlo desde C# para ver las diferentes opciones y cómo afectan al rendimiento, ¿vale? Y bueno, nada más, vamos a ello, vamos a echarle un vistazo. ¿Por dónde empezamos? Vamos a empezar por iOS, ya que tenemos el Mac aquí, vamos a empezar por iOS. Tengo aquí Xcode y en Xcode tengo DocScanner, ¿vale? DocScanner es esta solución que he creado yo, que es muy pequeñita, simplemente necesitamos, vamos a definir, lo que va a hacer la aplicación es intentar detectar un objeto cuadrado, una tarjeta, un libro, algo, en una imagen y devolvernos los bordes de forma que podamos pintar un recuadro. Y luego, una vez que detectemos unos bordes correctos, vamos a arreglar la perspectiva, vamos a hacer un fix de la perspectiva. No vamos a entrar mucho en detalle, ¿vale? Porque al final esto es código estándar de OpenCV. De hecho, ya veréis que el código este es muy parecido entre esto que estamos escribiendo aquí en Objective-C y lo que vamos a ver en C# para Android. Es muy, muy parecido, ¿vale? Simplemente hacemos una serie de correcciones a la imagen, le hacemos un downscale. Parece mentira, pero aunque parezca contraproducente, cuando no queremos detectar rasgos muy específicos, sino que queremos detectar contornos, bordes, cuanto más pequeña y menos enfocada esté la imagen, mejor, porque queremos detectar los grandes rasgos de la imagen. No queremos perdernos en los pequeños detalles. Entonces, le hacemos un downscale, la ponemos en gris, le hacemos un blur y luego intentamos hacerle un threshold para intentar posterizarla y binarizarla lo más posible y no tener 200 tipos de grises, sino tener lo más parecido a blanco y negro, ¿vale? Simplemente tener una imagen blanca y negra, de forma que lo que nosotros queremos detectar sea lo diferente, lo blanco, por ejemplo, y podamos aislar ese documento. ¿Vale? Calculamos las líneas y con todas estas líneas hacemos una búsqueda de contornos. No os voy a explicar tampoco mucho más. ¿Vale? Aquí vamos recorriendo los contornos, buscando cuáles son más grandes y nos quedamos con el más grande posible. Y luego tenemos un fix de la perspectiva, que es simplemente coge los bordes detectados y hace una corrección con OpenCV por puntos de la perspectiva, ¿vale? Y nos devuelve una imagen al final con la perspectiva arreglada. Al final tenemos, lo importante para nosotros es esto. Este es nuestro OpenCV, nuestro DocScanner.h, que es el que vamos a mapear. Lo primero que tenemos que hacer es convertir este punto H, en algo consumible desde C#, o sea, una clase de un punto CS. Para esto hay una herramienta que podríamos hacerlo, es muy pequeñito, lo podríamos hacer a mano, ¿vale? Pero hay una herramienta muy sencilla que es Objective Sharpie, que tiene unas opciones muy, muy sencillitas. Es un terminal y aquí estamos en el directorio del DocScanner, ¿vale? Tenemos nuestro proyecto de OpenCV, de Xcodeproj, tenemos todo aquí. Y lo que vamos a hacer aquí es crear un binding, ¿vale? Fijaos que nos hace falta ponerle simplemente la herramienta Sharpie, bind es para crear el binding, que nos va a crear un archivo API definition y un archivo structs, qué proyecto de Xcode queremos, porque lo que va a hacer es compilarlo, y sobre qué versión de SDK de iPhone tenemos instalada. Si queremos saber los SDKs, lo que podemos hacer es llegar aquí y decirle Sharpie Xcode, y creo que esto era menos SDKs, ¿vale? Con esto nos dice, oye, tienes instalado un Apple TV OS, tienes un iPhone OS, macOS 10, WatchOS. Aquí, dependiendo de lo que queramos, pues podemos hacerlo. Por ejemplo, para iPhone OS tenemos estas arquitecturas, ARM64, ARMv7. Entonces, aquí podríamos decirle
Sharpie addon binding de docscanner.xcodeproj con el SDK iPhone OS 13.4. Cuando le demos aquí, lo que va a hacer esto es compilar el proyecto, buscar la cabecera principal, que es el docscanner.h, e intentar extraer los métodos. ¿Vale? Le vamos a dar aquí. Y si todo va bien, ya he hecho la build, está parseando el archivo. Y esto nos va a generar un struct y un header. Ya lo tenemos, done. ¿Vale? Ahora si nos venimos aquí a nuestro Finder, veremos que hoy a las 12:28 nos ha escrito un archivo de 4,3 megas de API Definition y un archivo de 2,9 megas de struct and enums. ¿Por qué? Porque si entramos aquí dentro y abrimos, ha abierto el 2017, no importa, para verlo simplemente no vale. Como vemos, nos ha hecho algo que nosotros no queríamos y es que nos ha mapeado todas las APIs de OpenCV, porque para poder trabajar en Xcode, en nuestro .h, tenemos un import tanto de OpenCV2 como del Foundation UI Kit, con lo cual nos ha metido todas las dependencias que teníamos con esto. Y eso realmente no nos interesa. Aquí tenemos un montón de constantes, de cosas que además nos van a fallar, que tendríamos que ver cómo mapear. Y ya veis, esto es enorme, pues tiene 70.000 líneas. 70.000 líneas para que al final lo que nos interese sea esto. Estas tres cositas que tenemos aquí. El método init, que es el constructor, el detect borders y el fix perspective. Con lo cual, básicamente, como todo lo demás no lo vamos a usar, porque no vamos a acceder directamente a OpenCV, podemos ahorrárnoslo y quitar todo lo demás. Y nos quedamos simplemente con nuestros métodos, que son los que necesitamos. ¿Vale? Aquí en este archivo API Definition solamente necesitamos poner los métodos que nosotros queramos consumir. Aquí le decimos el export a qué métodos de nuestra librería nativa dependen y ya está. ¿Vale? Con esto no lo voy a guardar. Con esto habríamos terminado la parte tanto de la terminal como de hacer el binding de OpenCV con nuestra librería de Xcode. Ahora solo necesitamos hacer una cosa. En nuestro proyecto de Visual Studio, en la parte de iOS, nos tenemos que crear un nuevo proyecto de binding. Esto es un proyecto. Buscamos aquí binding. Y aquí tenemos el iOS Bindings Library. Lo creamos, le ponemos un nombre y tenemos aquí el proyecto. Aquí tenemos dos cosas. Necesitamos el punto A de nuestra librería, la que hemos creado, y el punto A de OpenCV, que es del que dependemos, ¿vale? Para que podamos tener ambas referencias nativas. Y aquí tenemos el API Definition con nuestro código. Veis que está limpio y es mucho más sencillito. Aquí tenemos un problema y es que libdocscanner, un problema entre comillas. Si queremos poder probarlo en el simulador, en este caso no, porque depende de la cámara y no tenemos simulación de cámara, pero si tenemos una librería en la que necesitemos probarlo en el simulador o que soporte ARM V7, ARM64, diferentes arquitecturas, por defecto Xcode no te hace esto. Xcode te compila para una arquitectura y te genera un punto A, una librería estática para esa arquitectura. Si quieres otra, es otra librería diferente, con lo cual tendríamos que tener aquí inclusiones
que dependiesen de si es con la configuración de iPhone o si es una plataforma iPhone Simulator. Nos complicaría un poco la vida. Lo que se puede hacer es este último paso. Aquí, en nuestro target de Universal Lib, en las fases de compilación, podemos crear un script. Y en este script, lo que le podemos decir es que podemos compilar, por un lado, las configuraciones para dispositivos, RMS V7, V7S, 64. Por otro lado, las versiones de simulación. Y luego podemos usar el LiPo para combinar ambas librerías dentro de una librería universal. Decimos, oye, mete dentro de este output, ¿vale? En la librería universal, la librería .a de iPhone OS y de iPhone Simulator. De esta forma, lo que hace es que nos crea un .a con todas las plataformas. Esto también tenéis que tener en cuenta que por cada plataforma que incluyamos se está duplicando el código nativo que existe, con lo cual, si es muy grande la librería, si es muy pesada, os va a duplicar el código, o sea, os va a meter una duplicación de código por cada una de las plataformas. Tenedlo en cuenta por si no queréis duplicarlo, ¿vale? Y queréis ahorrar espacio. Pero bueno, eso simplemente metemos esto aquí, que son las referencias nativas. Además tenemos que configurarlas como que se carguen y tenemos que decirle pues si es C++. En el caso, por ejemplo, de OpenCV2, aquí le hemos puesto que sí que es C++, que depende de estos frameworks. Si os dais cuenta, eran los que aparecen en el binding anterior. Ya en vez de incluirlos, le decimos, oye, depende de estos. ¿Vale? Y aquí algunos parámetros de compilación, que cada librería es diferente y estos son los flags del linker de OpenCV, ¿vale? Sin más. Y una vez que tengamos esto, ya podemos en nuestra aplicación, en este caso en el render, hacer uso de nuestra librería. ¿Vale? Aquí tenemos binding docscanner, que este es el namespace libdocscanner.binding clase docscanner. ¿Vale? Aquí veréis que esto pasa mucho, depende de las configuraciones. En Windows, el binding de iOS no lo acaba de coger bien el IntelliSense y te lo marca como que no existe. Pero bueno, realmente sí existe y funciona. ¿Vale? En Visual Studio for Mac, por ejemplo, no pasa. En Visual Studio for Mac funciona perfecto. Y aquí veis que ya simplemente obtenemos una imagen y llamamos a nuestro ImageScanner.detectBorders. Y con la imagen que nos devuelve, si el resultado no es nulo, pintamos un cuadro. Y luego, lo que hacemos es que si tenemos un polígono con un perímetro mayor de 1000 píxeles, por ejemplo, hacemos un fix de la perspectiva para mostrar la imagen. ¿Y qué pasa con esto? ¿Cómo funciona esto? Pues esto al final, tengo aquí un iPod con la aplicación instalada y podemos hacer una prueba. Bueno, aquí me veis. Hola. Vale, aquí tenemos el iPod. Lo comparto con mi hija. Veis que tiene 1 millón de aplicaciones diferentes instaladas. Y bueno, tenemos una pequeña aplicación, que es esta que hemos hecho, que lo único que hace es ir sacando fotos, intentando detectar
intentando detectar la tarjeta. ¿Veis? Ahí la ha detectado y está haciendo la corrección de perspectiva. Vamos a ver así mejor, a ver si así la quiere detectar. Este código no está demasiado optimizado, pensad que es una demo solamente. Creo que de hecho en vertical no funcionaba, solamente en horizontal. Pero bueno, ya veis que la detecta y nos ha corregido la perspectiva, ¿vale? No está perfecto, pero bueno, funciona. Todo esto está hecho usando OpenCV e invocado desde Xamarin Forms. La imagen es una imagen de Xamarin Forms y todo. ¿Qué pasa con Android? Os dije que Android era un pelín diferente. Voy a cerrar porque esto sigue sacando fotos. La aplicación de iOS. En el caso de Android es un pelín diferente porque es muy fácil, ya veréis, poder mapear toda la superficie. Entonces, aquí podemos hacer dos cosas. Podemos tener aquí creo que estaba... Aquí la clase DocScanner y tenemos un código que es parecido, detect borders, hacemos lo mismo, creamos el material, aplicamos una corrección de color, de un blur, canny, buscamos contornos, lo mismo que hacemos antes, ¿vale? Y cuando lo encontramos, lo que queremos, devolvemos el contorno. Podemos hacerlo aquí en Java, pero también tenemos la librería y tenemos aquí simplemente pues en org.opencv todas las clases, el OpenCV Loader, las utilidades, tenemos el core con el mat, con todos los métodos, porque al final esto todo lo único que es una llamada a métodos nativos con el JNI para invocar al .so, al código C++ de OpenCV. Entonces, para no meter más cosas en medio, he dicho, bueno, ¿qué pasa si compilamos una librería, esta librería, la OpenCV Library 3.4, y la usamos directamente? Igual que antes habíamos creado la librería de binding para iOS, ahora podemos crearnos lo mismo. Botón derecho, añadir, nuevo proyecto, binding, y tenemos el Android Binding Library. Lo único que nos pide es el nombre, nada más. Y dentro del binding, aquí tenemos algunas cosas que por un lado es fácil de usar y por el otro nos permite mucha funcionalidad, entonces tenemos que tenerlo en cuenta. Por un lado tenemos las dependencias. Nuestro código es esta librería, OpenCV Library 3.4, el .AR. Esta es la librería de Java, ¿vale? Es nuestro library project, lo configuramos como library project zip. Pero luego esta librería depende de que en cada plataforma tengamos los archivos .a y .so nativos de Android de OpenCV. Y esto se configura como Native Libraries, Embedded Native Libraries. Al meterlas con esta nomenclatura por tipo de ARM, de procesador, automáticamente él nos va a incluir y va a usar la concreta de la compilación que tengamos y del dispositivo que estemos usando, ¿vale? Con lo cual se va a usar la específica. Y como tenemos todo OpenCV, fijaos que aquí hemos mapeado todo OpenCV, en vez de escribir en Java, podemos escribir todo el mismo código que hemos escrito en iOS, lo podemos escribir en Android, por ejemplo, en C Sharp, con las ventajas de lo que nos ofrece C Sharp, ya poder usar genéricos, conocer mejor el código que usamos porque es nuestro código. Entonces, bueno, aquí tenemos el mismo código, por ejemplo, para encontrar el contorno más grande, ¿vale? Una vez que tenemos una lista de contornos, podemos usar la Parallel Library. ¿Por qué? Porque aquí nos llegan 5.000 contornos, 6.000 contornos, depende mucho del ruido que tenga la imagen. Entonces aquí pues podemos aprovecharnos de los teléfonos multicore para procesar en paralelo, porque no dependemos. Primero, son muchas iteraciones
Segundo, no hay una interdependencia de una iteración a otra. Y el coste de sincronización va a ser menor que el coste de procesamiento, porque tenemos que hacer aquí, tenemos que calcular el length, el perímetro, tenemos que crear el polígono. Entonces, cada una de las iteraciones conlleva un tiempo de procesamiento, por lo cual vale la pena ir comparando y quedándonos con el mayor que tengamos en cada momento, ¿vale? Y devolvemos el contorno más grande. Y esto se usa desde la aplicación con el render de la misma forma que lo hacíamos en el caso de iOS. ¿Vale? Aquí podemos tenerlo el de iOS y tenemos lo mismo. Hacemos un tenemos en este caso no es un using porque en el caso de iOS no son disposables, pero aquí tenemos un using porque es disposable. Hacemos un detector de bordes. Si detectamos los bordes, pintamos con color y luego hacemos un fix perspective. Al final tenemos el mismo código exacto, solo que la librería, en el caso de iOS, la hemos escrito en Objective-C. En el caso de Android, hemos mapeado toda el SDK y hemos escrito la librería en C# directamente. Las diferencias también son obvias, ¿vale? Os lo digo. Tengo por aquí un Nexus 6, que no es un teléfono nuevo, tampoco es un teléfono demasiado viejo. Fue uno de el último Nexus, creo, el último oficial de Google. Y en su momento pues, fue un teléfono bastante potente. Vamos a conectar con el Visor, y por aquí tengo que tener test OpenCV. Vale. Ya veis que hay una pequeña diferencia en el sentido de que la ha detectado, pero va con un pelín como de lag. ¿Vale? La imagen se bloquea, pues al final estamos haciendo uso muy intensivo de todos los procesadores y llega un punto en que incluso podemos bloquear la imagen, ¿vale? Entonces, el performance no es exactamente el mismo, ¿vale? Si lo hubiésemos escrito en C y hubiésemos hecho el binding directamente a esa librería escrita en C, posiblemente el rendimiento sería bastante mayor en Android y se asemejaría mucho más al de iOS, que era como más fluido. Pero hemos decidido, por facilidad o por lo que sea, escribirlo en C#. Tenemos una pequeña pérdida de rendimiento, sobre todo en esto que es tan intensivo y hace tanto uso de la imagen. Si hubiésemos escrito en Java, hubiésemos tenido la misma pérdida. Aquí el truco es, cuando hablamos de procesamiento de imágenes, tirar a C a saco y poder sacar toda la potencia de allí, que es por lo que en el caso de iOS lo hemos escrito en Objective-C directamente, vamos al metal. Pero bueno, ya veis, sin más, no hay ningún problema. Podemos hacerlo de las dos formas. Es algo tan complejo, entre comillas, como OpenCV. Es bastante sencillo de mapear. Fijaos una cosa, y es que los SDKs, esto también es interesante, los namespace aquí son org.opencv.core, por ejemplo. Sin embargo, aquí son opencv.core. Esto en Android es muy fácil de hacer porque tenemos una cosa que son las transformaciones. Entonces tenemos estas transformaciones. Es un XML que nos permite en tiempo de compilación decirle, oye, búscame este paquete org.opencv.core, y como el nombre manejado, cuando escribas esa clase que hablábamos, ese manage Calable Wrapper, el Calable Wrapper llámalo de cara afuera opencv.core. Entonces podemos modificar cómo Xamarin escribe ese Calable Wrapper de forma que sea mucho más cómodo consumirlo, ¿vale? Podemos hacer estas cosas. Y bueno, con esto creo que vamos a
volver. Creo que ya lo tenemos, ¿vale? De nuevo, gracias a los sponsors por estar allí. Y nada más, aquí tenéis mi Twitter, Josué Geray, y lo que necesitéis, me tenéis allí para preguntar e intentar ayudaros todo lo que pueda. Gracias, adiós.